All right, friends, welcome to our first class in February 2023. It's promises to be a very good year, but full of work. Buenas noches a todos amigos. Bienvenidos a esta primera clase de febrero 2023. Esto promete ser un año de mucho trabajo, pero también lleno de cosas buenas y positivas. So we will continue our study on the chakras in detail, and today we will focus on the ajna. Vamos a continuar nuestro estudio sobre los chakras en detalle y en particular sobre el ajna. Okay. So these are the summary of the points that we will be covering, okay? Aquí hay un sumario de todos los puntos que vamos a cubrir hoy. Okay. So we'll take one point at a time. But before we start, DK reminds us about the study of the centers. Entonces vamos a ir cubriendo uno a uno, pero antes de comenzar, el maestro Dual Kul nos hace un recordatorio que está aquí contenido en estas oraciones, en estos enunciados. And DK tells us that our approach will be somewhat new, although we will accustom ourselves to the names, the locations, and the relationship of the centers, but we will do no meditation work on them. And I'll explain that in a minute. El maestro nos recuerda que nuestra forma de encarar este estudio será algo nuevo, porque aunque nos acostumbremos a los nombres, ubicación y relación de los centros, no deberíamos nunca meditar sobre ellos. Y esto lo vamos a discutir ahora. Now, what DK means by no meditation work on them, it means that we're not going to focus on one particular chakra and work it, supposedly to make it better. Lo que él quiere decir con esta frase de no meditar sobre ellos es no enfocarnos en particular sobre ninguno de los centros. Because all we will end up doing is stimulating the lunar vehicles of the chakras, the lower forces. Sí, porque si lo hacemos de esa manera, enfocándonos o meditando sobre ellos, lo que estamos es estimulando, potenciando las fuerzas inferiores de cada uno de esos centros. But what we need to do is when we do our healing, then we just invoke the chakra and then pass the energy of the soul through it. Lo que nosotros hacemos cuando estamos sanando es invocar a través de esos chakras que la energía del alma fluya a través de ellos. Yeah. So eventually we will arrive at an appreciation of their vibration, of their tone and colors, and of the astrological significances. And definitely we will not work with the centers down the spinal cord, nor aim at using them consciously. De manera definitiva, oportunamente llegaremos a una apreciación de su vibración, de su tono y colores y de sus significaciones astrológicas. Pero no deberíamos trabajar con los centros de la columna vertebral, ni tendremos como objetivo su utilización consciente. All the work that needs to be done by students must be done in the head and from the head. That's a very important statement from DK. Todo el trabajo realizado por los estudiantes debe hacerse completamente en la cabeza y desde ella. Esta es una afirmación muy importante que hace el maestro de K. Because there in the head is the seat of the will, of the spirit aspect, which is working through the soul. Porque allí en la cabeza se encuentra el asiento de la voluntad, un aspecto del espíritu que actúa a través del alma. There is also the synthetic expression of the personality and in the understanding of the relation of the ajna and the head chakras
and their mutual interplay will come gradually the domination of the personality by the soul. Tenemos también la expresión sintética de la personalidad, la comprensión de la relación de los dos centros de la cabeza y el asna y su mutua interacción, lo que traerá gradualmente el dominio de la personalidad por el alma. And this will lead to the consequent and subsequent guided activity of the 5 other centers. And the work in these 5 lower centers will eventually be as automatic as the present functioning of the heart and the lungs in the physical body. Esto conducirá a la consiguiente y subsiguiente actividad dirigida de los otros 5 centros. El trabajo de estos 5 centros será eventualmente tan automático como en la actualidad es el funcionamiento del corazón y de los pulmones en el cuerpo físico. So then let's have a look at the ajna. What are the basic energies of the ajna? Entonces vamos a dar una mirada al asna, a las energías básicas del asna. It balances, it adjusts and harmonizes. Equilibra, ajusta y armoniza. It is the expression of the personality. Es una expresión de la personalidad. And it distributes the soul energy. Y distribuye las energías del alma. Mm-hmm. Now, there is a very misunderstanding coming from the East that equates the third eye with the ajna. This is not the case. The third eye is not the ajna. Hay un malentendido muy popular que es que el tercer ojo es el ajna. Se tiende a igualarlo, ¿no? Pero esto no es así. El tercer ojo no es el ajna. Okay. Later on, we will study the third eye. But today, let's concentrate only on the ajna. Más tarde vamos a estudiar sobre el tercer ojo, pero por ahora nos vamos a concentrar en el ajna. So what's the appearance of the ajna? We notice that if you look at the diagram, it's different from the other chakras. Entonces, ¿cuál es la apariencia del asna? Si nosotros lo vemos comparado con otros centros, vemos que su apariencia es muy diferente. And it has 2 petals. Este tiene solo 2 pétalos. So it doesn't assume the same shape of the lotus as other chakras. Y no asume la forma de los lotos que tienen otros chakras. They spread out like 2 wings of an aeroplane to the right and to the left of the head. And they are symbolic of the right-hand path and the left-hand path of the way of matter and of the way of spirit. Y estos se abren como las alas de un avión a la derecha y a la izquierda de la cabeza y simbolizan el sendero de la derecha y el de la izquierda, los caminos de la materia y del espíritu. My analogy of the ajna, and I like to think of it as the blue morpho butterfly. Su analogía del asna es con una mariposa, la morfo azul. Where you can see that the underside is of a different color to the upper side. Se puede ver que la parte de abajo inferior tiene un color diferente a la parte superior. Right? And the lower, the underside is symbolic of the personality's non-responsiveness to the soul energy, but it is a synthesis of personality forces. Y esa parte inferior se puede ver como
las fuerzas de la personalidad que tienen una falta de respuesta hacia la energía del alma y es una síntesis de las fuerzas de la personalidad, esa parte inferior. But when both the top wings and the underside are of the same color as it is in this particular blue morpho, I think it's a blue morpho, I'm not quite sure now, butterfly, it is symbolic of the fusion of soul and personality. Pero vemos en este tipo de mariposa que ella cree que también es una blue morpho, pero de otro tipo, se pueden ver que tanto la parte de abajo como la de arriba son azules. Ambas alas superiores e inferiores son del mismo color, que es el símbolo de la fusión del alma y la personalidad. So there is a very close relationship between the ajna and the head center, which is, and the ajna is very often depicted as the secondary head center. Entonces se puede ver una estrecha relación entre el ajna y el chakra de la cabeza en la representación que hace el maestro de Ka del ajna, al que a veces se hace referencia como el centro secundario de la cabeza. It just shows you how important the ajna is in our system. Eso nos enseña cuán importante es el centro ajna en nuestro sistema. In the Buddhist, Hindu and Buddhist teachings, look how the crown chakra is depicted, like little cone shaped, looks like a cone. And yeah. No, que se puede ver en las enseñanzas hindúes y budistas que el chakra de la cabeza es descrito así como una semilla de un cono de pino. And note the Buddha's headdress also. Look at this. It's very similar to that pine cone picture. Y se puede ver en el tocado del Buda que su apariencia es muy similar a la de la distribución, a la de las semillas del cono de pino. And the shape of the pineal gland, which is the condensation, the gland of the head chakra, is also like a pine cone. So hence its name, the pineal gland. Y la forma de la glándula pineal se asemeja también a la de un cono de pino, de ahí su nombre, glándula pineal. And so have a look at how DK depicts it, very similar to the head chakra, but this time in two separate wings. Entonces vemos cómo representa el maestro de Ka al chakra del ajna, pero en vez de una sola es como en dos alas, en las dos, sí, en forma de dos alas. So a word of warning here, because often when we read DK and he says the two head centers, there he means the ajna and the highest head center. Entonces, cuando el maestro de Ka se refiere a los dos centros de la cabeza, se está refiriendo al ajna y al centro superior coronario. What's the location of the ajna? ¿Cuál es la ubicación del ajna? It's the center between the eyebrows, and it is found in the region of the head just above the eyes, where it acts as a screen for the radiant beauty and glory of the spiritual man. Está ubicado entre las cejas, en la región de la cabeza, justamente arriba de los dos ojos, desde donde actúa como pantalla para la radiante belleza y gloria del hombre espiritual. But I need to remind you that it's not actually inside the head, it's outside. Remember that all chakras are outside the physical body. Necesita que recordemos que no está dentro de la cabeza, está
fuera de la cabeza, fuera del cuerpo, como todos los demás chakras no están dentro, sino fuera del cuerpo. Okay. If you look on the internet and teachings from the East, you will see that they put the chakras sort of as if it's inside, but they are not. They are outside the body. Sí, que si uno puede ver en internet que representan los chakras como si estuvieran dentro del cuerpo, pero hay que recordar que realmente ellos están fuera del cuerpo. What are the colors? ¿Cuáles son los Well, colores, Lasla? we have the right lobe, which is yellow and rose. And then the other half, the left lobe, is half blue and half purple. Entonces, los colores son de esta manera. La mitad del loto es de color, el lóbulo, el que se puede considerar lóbulo derecho, es rosa y amarillo. Y la otra mitad, que es el izquierdo, es azul y púrpura. And this description applies to the etheric centers, which are themselves the working out into physical plane manifestation of their corresponding, of the correspondence on the emotional plane with emotional vitality playing through it. And don't forget too, we also have the mental counterparts as well. Y esta descripción aplica a los centros etéricos, los cuales son la manifestación en el plano físico de los correspondientes vértices en el plano emocional, a través de los cuales actúa la parte emocional, pero tiene su contraparte mental. Number of petals. Número de pétalos. It has 96 petals. Tiene 96 pétalos. Now, what the ajna does, it synthesizes the 3 lower chakras and the heart and the throat. Lo que hace el centro ajna es sintetizar y fusionar los 5 tipos de energías que le son transmitidos. Okay. La energía de los 3 centros que están debajo del diafragma y la de los centros laringio y cardíaco. And the sum total of the number of petals in the 5 chakras, if we add them up, base 4 plus 6 in the sacral, plus 10 in the solar plexus, plus 12 plus 16 in the throat, equals to 48. Y podemos ver aquí cómo se totaliza el número de pétalos de los 5 chakras. Hay 4 de la base, 6 del sacro, 10 del plexo solar, 12 del corazón y 16 de la garganta. Eso totaliza 48. Mm-hmm. So then where did we get the 96? Es así como llegamos a los 96, porque son 48 de cada uno de los lóbulos o pétalos. So it's 48 etheric forces, but plus 48 of the soul qualities or consciousness in the astral and the mental counterparts. Son 48 que pertenecen a fuerzas etéricas y 48 que pertenecen a cualidades de la conciencia o alma. Y esto hace los 96 pétalos. Okay, so therefore the ajna is symbolic of its 2 aspects of vital energy and soul qualities. Entonces el ajna es el compendio, la síntesis de las energías vitales y de las energías del alma. And the spleen is not counted in there because it has this very specific function of distributing prana to the etheric body and the cells of the body. Y en este diagrama no se cuenta el vaso porque el vaso tiene la función específica solo de distribuir prana al cuerpo etérico. And
the cells of the body. Sorry, I forgot to write this here. Ok, Yes. y exacto, y a las células del cuerpo al cuerpo etérico. Mhm. The petal is only a word that symbolizes an expression of force and its apparent effect in matter. That's all it is. It's not actually a petal. Debe recordarse también que la palabra pétalo solo simboliza una expresión de fuerza y su efecto aparente en la materia. Now, what are the physical corresponding gland and the areas of the body that the ajna governs? Entonces vamos a ver la glándula física correspondiente y las áreas del cuerpo que son gobernadas por el ajna. The physical correspondence is the pituitary body or the pituitary gland. La correspondencia física es la glándula pituitaria. And this is the picture of the brain. And you will see here, there it is here in enlarged, the pituitary body is split into two, posterior and anterior pituitary. Entonces podemos ver aquí en este diagrama del cerebro la glándula pituitaria que aquí de este lado derecho se ve de manera aumentada y está dividida como en dos, como en la pituitaria anterior y la pituitaria posterior. And the two lobes correspond to the multiple 48 and 48 petals of the ajna. Y esos lobulitos que se ven corresponden a los lóbulos del ajna, 48 y 48 pétalos que tiene en cada lóbulo el ajna. What is the pituitary body actually? What is it? ¿Qué es en realidad esa glándula pituitaria? It's a very small endocrine gland, the size of a chickpea, so it's quite small. And it has two lobes. And the hormones, no, okay, I'll do that after. Ok. El cuerpo o glándula pituitaria es una pequeña glándula del tamaño de un garbanzo y tiene dos lóbulos, el anterior y el posterior. And the hormones that the pituitary secrete help control these body processes on the next slide. Y las hormonas que segrega la hipófisis ayudan a controlar los siguientes procesos corporales. Growth, blood pressure, some aspects of pregnancy and childbirth, including the stimulation of the uterine contraction. Breast milk production, sex organs functions in both sexes, the thyroid gland function, metabolic conversion of food into energy, water regulation in the body, and osmolarity, meaning how the water is transmitted through the cells. Then water balance via the control of reabsorption of water by the kidneys, temperature regulation, and pain relief. Y estos procesos son el crecimiento, la presión sanguínea, algunos aspectos del embarazo y el parto, incluida la estimulación de las contracciones uterinas, la producción de leche materna, la función de los órganos sexuales en ambos sexos, la función de la glándula tiroides, la conversión metabólica de los alimentos en energía, la regulación del agua y la osmolaridad en el organismo, equilibrio hídrico mediante el control de la reabsorción de agua por los riñones, regulación de la temperatura y alivio del dolor. So we can see that it governs a lot of the body functions. Entonces podemos ver que gobierna una cantidad de funciones en el cuerpo. Now it's very interesting that it also governs childbirth, including the stimulation of uterine contraction,
because in a disciple or in the advanced person, it's the soul that that decides when it's going to be born. Es muy interesante mencionar que sí, ciertamente controla el embarazo y el nacimiento, lo que incluye también las contracciones uterinas. Pero en el discípulo cabe recordar que es el alma el que decide el momento del nacimiento. Mm. I'll just give you a very good example of that. When I was pregnant with my daughter 40 years ago, I didn't know that I was pregnant at the time. So I went to see the doctor because I had something went wrong, and he gave me some antibiotics. Ella va a dar un ejemplo. Ella recuerda cuando estaba embarazada de su hija hace unos 40 años. Ella no sabía que estaba embarazada. Ella se sentía mal y fue al médico que en ese momento le recetó unos antibióticos. And at the time, I had to go back to the doctor because I had skipped my period. And so I told the doctor, made the test for me, and it found out that I was pregnant. Entonces ella después fue de nuevo al médico que le había puesto los antibióticos y le dijo que le hiciera una prueba porque ella no se sentía bien, y fue cuando le hizo la prueba y se dio cuenta que estaba embarazada. And my doctor remembered that I had come about a month or whatever, 2 weeks or whatever, before, and he gave me these antibiotics, and he said to me, they are not very good for the baby. Entonces cuando ella va al médico, él le recuerda que ciertamente ella había ido un mes o 2 semanas antes y él le había recetado antibiótico y que eso no era saludable para el bebé. And I don't know, a week or 2 later, I lost the baby. Y después, una semana más tarde, ella perdió el bebé. So I think that it was the soul who decided, no, that child is not going to be born deformed or whatever. It had it had an agenda for this particular baby. Es por eso que ella dice que en esos casos el alma decide. El alma decidió que ese bebé no estaba en agenda para nacer, o sea que no le tocaba, pues, no le tocaba venir a este mundo en ese momento. So sometimes, there are no young people in our group, but it's good to remember that it's the soul that decides. Decides to incarnate. Es bueno entonces tener presente para los discípulos de este grupo que es el alma el que decide encarnar. Okay, so areas of the body governed by the ajna. Ahora vamos a ver las áreas del cuerpo que son gobernadas por el ajna. Now, if the ajna is around here, well, it will be obvious that it's going to rule the eyes, first of all, the nose, the face, and the ears. Entonces, si el ajna está ubicada más entre las cejas, como lo dijo, aunque recordemos que no es en el cuerpo físico, entonces es también natural considerar que también gobierna a la cara, a los oídos, a la nariz y a los ojos. Now, it also governs the lower brain. So let's see what the lower brain means. Y también gobierna el cerebro inferior, y vamos a ver qué significa cerebro inferior. It is the medulla, which is this one here, the medulla, which is
located directly above the spinal cord, and it's part of the brain stem. And it controls many vital autonomic functions such as the heart rate, the breathing, and blood pressure. Entonces, es la médula que está situada justo encima de la médula espinal, en la parte inferior del tronco encefálico, y controla muchas funciones autónomas vitales, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión arterial. It also governs the nervous system. También gobierna el sistema nervioso. Now, why the eyes? ¿Y por qué los ojos? The two eyes are the symbols of the two lobes of the ajna, which is the agent of distribution of personality force and soul energy. Los dos ojos son los símbolos de los dos lóbulos del ajna, agente de la distribución de la fuerza de la personalidad y o de la energía del alma. So the eye is one of the most potent transmitters of energy. El ojo es uno de los transmisores más potentes de energía. And this is why DK has asked us to use the ajna when we direct the healing force or Y es por the eso, healing. y es por eso que el maestro Decá nos dice que el ajna es el centro a través del cual se dirige la energía sanadora. What are the physical problems here? So let's see. Vamos a ver cuáles son los problemas físicos aquí. When it's out of balance, of course, we're going to have problems with eyes, ears, sinus, and the lower brain, and in other areas. Cuando el asna se encuentra desbalanceado, surgen problemas con los oídos, los ojos, la parte de los senos, y otras zonas del cerebro inferior y otras áreas. It also, we are going to have problems of neuritis, migraine, headache, nerve difficulties in other parts of the body, cataract, hay fever, acromegaly, gigantism, and insanities. Otros de los problemas son la neuritis, el dolor de cabeza, la migraña, dificultades nerviosas en otras partes del cuerpo, catarro, fiebre del heno, acromegalia, gigantismo y locuras. So let's see, what's the difference? Because I had to look it up myself, I didn't know. The difference between acromegaly and gigantism. Es importante aquí la distinción entre acromegalia y gigantismo. Okay, so when we have too much of the growth hormone from the ajna, the bones increase in size, and in childhood, that leads to increased height and is called gigantism. Cuando se tiene mucha hormona del crecimiento, los huesos aumentan de tamaño demasiado y entonces es lo que se llama gigantismo. Eso conduce a una mayor estatura y es lo que se llama gigantismo. But in adulthood, there is no change in height. So instead, the increase in bone size is limited to the bones of the hands, feet, face, and that's when it's called acromegaly. Pero en la adultez no ocurre un cambio de estatura, sino que el aumento de los huesos está limitado a los huesos de las manos, los pies y la cara, y eso se llama acromegalia. And neuritis is the inflammation of a nerve or the general inflammation of the nervous system. Y la neuritis es la inflamación de un nervio o la inflamación general del sistema nervioso periférico. So what are the rays then that flow through the ajna? ¿Cuáles son los rayos que fluyen a través del ajna? So first of all, ray 3. Primero de todos, el rayo 3.
The ajna is the organ of the distribution of the energy of the third aspect, the intelligence aspect. El asna es el órgano para la distribución de la energía del tercer aspecto, la energía de la inteligencia activa. In other words, of the lower personality. En otras palabras, de la personalidad inferior. It blends and fuses the 5 types of energies that are transmitted to it and blended with it. That is, the energy of the 3 centers below the diaphragm and the throat and the heart chakras. El centro entre las cejas mezcla y fusiona los 5 tipos de energías que le son transmitidos a él. La energía de los 3 centros que están abajo del diafragma y la de los centros laríngeo y cardíaco. So we will see it in a minute, but hence ray 3, ray 4, ray 5, ray 6, and ray 7 flows through the ajna. Como vamos a ver ahora, casi inmediato, la energía de los rayos 3, 4, 5, 6 y 7 fluyen a través del asna. So the forces of the ajna and the throat, when they are combined, produce the highest manifestation of fire by friction. Cuando las fuerzas de los centros asna y laringio se combinan, producen la más alta manifestación del fuego por fricción, which is the third aspect of divinity. que es el tercer aspecto de la divinidad. Ray 4, the harmony through conflict. El rayo 4, que es la armonía a través del conflicto. Then ray 5, where it fuses the creative energies of the throat and the sublimated energies of desire or the true love of the heart. Está el rayo 5, que fusiona las energías creadoras de la garganta y las energías sublimadas del deseo o el verdadero amor del corazón. Ray 5 rules the third initiation, which is related to the ajna. El rayo 5 rige la tercera iniciación relacionada con el asna. It transmits also ray 6, being the organ of idealism, and it's closely related to the 6th ray. También se transmite a través del rayo 6, que es el órgano del idealismo, y en forma peculiar está estrechamente relacionado con el 6º rayo. And it also transmits ray 7, which is the quality of organization and direction. Y también a través del rayo 7, que es tiene la cualidad de organización y dirección. Okay. So let's see what are the positive psychological effects of the ajna. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos psicológicos positivos del asna. It is the symbol of the at-one-ment of the soul and body. Es el símbolo del loto significativo de los 2 pétalos y es de la unificación del alma y el cuerpo. Yes. Of the subjective and the objective. De lo subjetivo y del objetivo. It is the organ of synthesis and integration as it coordinates mental, astral, and the physical bodies. Es un órgano de síntesis e integración en la medida que coordina los cuerpos mental, astral y físico. And when it's balanced, the individual begins to grow spiritually. Y cuando está balanceado, el individuo comienza a crecer espiritualmente. It builds a certain amount of love and selfless service. Construye una cierta cantidad de amor y servicio desinteresado. The individual then stands midway between the opposites. El individuo se encuentra a mitad del camino entre los opuestos. As it balances emotions and mental impulses. Y balancea la emoción y los impulsos mentales.
Because it's an organ of synthesis, it blends and fuses and anchors and expresses the creative energies of the throat center or the mind and the sublimated energies of desire or the true love of the heart center. Y debido a que es un órgano de síntesis, mezcla, fusiona, ancla y expresa las energías creativas de la garganta, mente, y las energías sublimadas del deseo o el verdadero amor del corazón. And the ajna is the synthesis of the personality forces when the personality is highly developed, and it is a great directing and distributing agent. Entonces, el centro ajna representa la síntesis de las fuerzas de la personalidad cuando está altamente desarrollada y es el gran agente rector y distribuidor de las energías del alma. And a quick reminder that it's 96 petals, 48 here and 48 there, are the sum total of the 48 petals of the etheric chakras and 48 of their astral and mental correspondences. Y como un breve recordatorio, sus 96 pétalos son la suma total de los 48 pétalos de los chakras etéricos y de los 48 de sus correspondencias astral y mental. The ajna in the average human being directs and distributes the blended and fused energy of the personality through the right eye, which is then the agent of the astral force, and through the left eye, which becomes the agent of the lower mind. El ajna en el ser humano común dirige y distribuye las energías mezcladas y fusionadas de la personalidad a través del ojo derecho, que es el agente de la fuerza astral, y del ojo izquierdo, que es el agente de la fuerza mental o mente inferior. But in the advanced man, it is the expression of the personality which is integrated and functioning like a soul infused personality. DK uses this expression all the time. Soul infused. So first of all, as the disciple, and then finally as the initiate. Pero el ajna en el hombre avanzado es la expresión de la personalidad integrada y funcional, infundida, mezclada con la energía del alma, primero como discípulo y finalmente como iniciado. And the soul is seated then on the throne between the eyebrows, DK tells us. Y el alma está situada como un trono entre las cejas. So the ajna in the advanced men allows then the soul to be in control or somewhat in control. Entonces el ajna en el hombre avanzado permite que el alma esté en el control o que el alma controle. Yeah. And the ajna is the center of direction. It is placed symbolically between the two eyes, signifying the twofold direction of the life energy of the initiate, outwards into the world of men and upwards towards the divine life and source of all being. El ajna es el centro de dirección. Está ubicado simbólicamente entre los dos ojos, significando la doble dirección de la energía de vida del iniciado, hacia afuera al mundo de los hombres y hacia arriba a la vida y fuente divina de todos los seres. The disciple who is beginning to function as the soul directs his energy via the third eye and the ajna on the physical plane. El discípulo que empieza a funcionar como alma dirige su energía a través del tercer ojo y el ajna en el plano físico. Okay, so there's the soul energy coming through into the third eye, which is the distributor of soul energy.
Entonces la energía del alma viene a través del tercer ojo, que es el distribuidor de la energía del alma. Mhm. And then it focuses the energy of the soul in the ajna. Entonces se enfoca a través del asna esas tres, o sea, como un punto de tres energías, Through the right eye and the left eye. a través del ojo derecho y a través del ojo izquierdo. The spiritual will steadily grows into the directing agent, using the right eye as the distributing agent for the energy of love, animated with will. Hence, in the right eye has been called in esoteric teaching the eye of Buddhi. La voluntad espiritual se acrecienta constantemente hasta convertirse en el agente rector, usando el ojo derecho como el agente distribuidor de la energía del amor, animada por la voluntad. De ahí que el ojo derecho haya sido llamado en la enseñanza esotérica el ojo de Buddhi. And in the advanced man, this directing agent uses the left eye as the distribution of the mental energy of the personality, which has now become illumined and is sublimated. En el hombre avanzado, este agente rector emplea al ojo izquierdo como instrumento de distribución de la energía mental de la personalidad ya iluminada y sublimada. And this is why, for us healers, we use the ajna right eye, left eye triangle with the superimposition of the other chakras. Y es por eso que para los sanadores esotéricos se usa ese triángulo del asna, ojo derecho y ojo izquierdo, como un resultado ya de la superposición de los triángulos anteriores, los primeros. Because as we direct the healing energy towards our patients, then the ajna is the directing agent. Through the right eye, it will direct the energy of Buddhi and emotional energy. And through the left eye, the energy of manas, but also of the soul. Entonces, de esa manera, cuando nosotros estamos dirigiendo la energía sanadora hacia los pacientes, está esa bifurcación que viene a través del asna hacia el ojo derecho, que se emana la energía de Buddhi como una energía astral, pero ya en un nivel superior, y el ojo izquierdo, que es la energía de manas, pero también de manas superior. So this is why we use this rule too that DK has given us. These are his specific instructions. Es por eso que se usa esta superposición de triángulos que el maestro de K ha dado en la regla 2 para poder dirigir las energías del alma. So the ajna is then the distributing center for both the personality, which is the synthesis of personality forces, and the soul-infused personality. Entonces, el asna es el centro distribuidor para las fuerzas o la energía de la personalidad y de la personalidad, pero ya fusionada con el alma. And it becomes then the directing agency of the soul. Y llega a convertirse en el agente por el cual el alma dirige a la personalidad fusionada en ella. So very similar then to my analogy of the butterfly, where the underside is a synthesis of our personality forces, whereas the soul being the directing agent in the soul-infused personality, and both
lobes are of the same color. Entonces, es muy similar a lo de la analogía de la mariposa. En esta primera parte está el asna como la síntesis de las fuerzas de la personalidad, en esta analogía, y en la otra, donde ya la mariposa es toda azul, es el agente rector del alma fusionada ya con la personalidad, o de la personalidad fusionada ya con el alma. The ajna is the organ of idealism because it registers and focuses the intention to create. El asna es el órgano del idealismo, porque el asna, el centro asna registra o enfoca la intención de crear. And it embodies the idea lying behind the creativity, the subsequent act of creation, producing eventually the ideal form for the idea. Contiene la idea que está detrás de la creatividad activa, el consiguiente acto de creación que oportunamente produce la forma ideal para la idea. And next month we will learn about the throat. So this is the role of the throat. The throat just is like the thought form factory. Y el próximo mes vamos a hablar acerca del centro de la garganta, que es como el centro, como la fábrica, el que crea. Ujú. Yeah. So the ajna registers the intention to create, whereas the throat actually manifests it, creates it. It, did I say manifest? Yeah, precipitates it. Ok, así que mientras el asna registra la intención de crear, la garganta manifiesta o precipita ya esa creación, o sea, ya la concretiza. It is the expression of the imagination because these two factors, imagination and desire, are the dynamic factors lying behind all creation. El asna es la expresión de la imaginación. Expresa las dos formas más elevadas de la imaginación y del deseo, siendo ellos los factores dinámicos que subyacen en toda la creación. It is the organ of inner vision. Es el órgano de la visión interna. When you've got a plan, you start thinking about it. That's the ajna. The ajna then is creating all these visions, what you want to do. It's planning all of that. Cuando nosotros tenemos un plan, o sea, el asna es el órgano de la visión interna, porque pone el ejemplo que cuando nosotros tenemos un plan, comenzamos pensando en él y hacemos la planificación, y el asna es el que da esa capacidad de ver internamente, de llegar a imaginarlo, a crearlo, pero en la mente. The ajna relates the spiritual triad, which is the expression of the monad in the formless worlds, to the personality. It's like a bridge, an intermediary. Sí, el centro asna relaciona a la tríada espiritual la expresión de la mónada en los mundos amorfos con la personalidad. O sea, en este sentido, el asna es como un puente, un intermediario. For healers, it is an organ of distribution of the energy of love. Para los curadores es el órgano de distribución de la energía del amor. Okay. And this is what we use in our healing sessions, the ajna, the right eye, and the left eye. Y esto es lo que nosotros hacemos en nuestras sesiones de sanación. Utilizar este triángulo de asna, ojo derecho, ojo izquierdo. Because we imagine ourselves as a group of souls projecting that energy
of love through our yajna. porque es lo que nosotros hacemos como grupo de sanadores y de almas, proyectando la energía del amor a través del grupo hacia los pacientes, a través de la energía, utilizando la energía del amor. What are the negative psychological effects? Let's have a look at the list. Vamos a ver cuáles son los efectos psicológicos negativos. The ajna is the seat of the personality, the dweller on the threshold. El alma es el ajna, perdón, es el asiento de la personalidad donde se encuentra el morador en el umbral. It wrestles with the soul. Lucha con el alma. It's selfish, Es egoísta, reluctant to change or unable or unwilling to change its habits, full of oneself, selfish use of mind to serve oneself. es reacio al cambio, es incapaz o no está dispuesto a cambiar de hábito, lleno de sí mismo y hace uso egoísta de la mente para servirse uno mismo. And it is quite a powerful center of the personality, actually. Y es realmente un centro egoísta de la personalidad. Being the organ of the ideal, it gives rise to the deluded mystic, right? Thinking that the guru or the teacher is without, without faults. Siendo el órgano de lo ideal, da lugar al místico engañado, pensando que ese gurú o el maestro bueno, es un ser que no tiene ninguna falla, no tiene ninguna falta. Until he realizes that the guru is a normal human being, but just a little bit more advanced. Hasta que se da cuenta que el gurú realmente es un ser humano, solamente que está un poco más avanzado. It is very impractical. Es poco práctico o bastante impráctico. It escapes reality and responsibility of daily living. Se escapa de la realidad y de la responsabilidad en la vida diaria. And it feels the pain of that daily living. Y puede sentir el dolor de la vida en la vida diaria. It fails to hear the soul or to have faith in inner calling. No escucha el alma o no tiene fe en el llamado interior. It is dogmatic. Es dogmático. It lacks balance. Carece de equilibrio. And so this is a summary of everything that we've discussed for an easy reference so that it's easier for you to look over. Y aquí lo que se presenta es un sumario de todo lo que ya se discutió para una más fácil referencia de todo lo que ya se ha dicho. Okay. I think this is the end of today's presentation. Thank you, everyone. Gracias. Gracias, Nicole. Ahora viene la sesión de preguntas, comentarios. No sé si la va a dirigir Diana. Sí, yo con la ayuda de todos ustedes. Si tienen Diana, algún... yo tengo una primera pregunta, Diana, que me quedó la duda. Habiendo hecho Nicole la advertencia en una de las láminas de que no confundiéramos el ajna con el tercer ojo. En una de las láminas, ya casi para el final,
ella habló y puso era una lámina en la cual hablaba de el tercer ojo como director de la energía de sanación, tanto para distribuir la energía a través del ojo derecho, que era la del Budi, con el ojo izquierdo, energía de la mente. Pero hizo referencia y decía tercer ojo, entonces me queda esa confusión. Marilda is asking about the Ajna and third eye. And she said that in one slide, you show the third eye as a director or distributor of the Of This is soul energy, yes. Yeah, Of the this is will the- energy. This is the slide. Mhm. Because you say, I can see Ajna focusing point of the three energies, third eye. That's in the advanced person, yes. Oh, okay. That's in the Okay. advanced person, Okay, Nicole. Let me yes. translate. Siempre estuvo la confusión entre el uso del entre el tercer ojo y el ajna, ¿no? En este caso, se está explicando que el tercer ojo es el agente distribuidor de la energía del alma para personas muy avanzadas, es decir, discípulos o iniciados muy avanzados. Eso es lo que ocurre en este caso. Okay. This is for the Thank you, Nicole. disciple who is beginning to function as a soul. Porque el discípulo empieza a funcionar ahí como alma realmente. Mm. Okay, it's clear now. Thank you, Nicole. This means that let's say the aspirant or the common person doesn't have the third eye active. No. Because the third eye is constructed in conjunction with the head center. When the head and the ajna there is an interplay between them, then the third eye is being constructed, is being built. Okay. Yo pregunté si significaba que para los que no son discípulos avanzados, pues no había tercer ojo. Y me dice que no, que el tercer ojo se construye en paralelo con el centro de la cabeza y el ajna. Al mismo tiempo se va construyendo. Okay. Hola Diana, yo tengo una preguntita por aquí del principio de la clase, que dice que los chakras no están en el cuerpo, sino están fuera. Entonces mi pregunta es, ¿están antes, están entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico? O están detrás del cuerpo etérico? No tengo eso muy claro ahí. Okay, Keisa is asking about the chakra location. She said that at the beginning, we said that the chakras are not in the physical body, but she's asking where they are. If it's in some place between the physical and etheric, or where? No, well, it is an etheric chakra. It is made of etheric matter. So, but it is not inside the body. The etheric body is always outside. Okay, todos los chakras están construidos con materia etérica y por eso no están dentro del cuerpo, sino que están en el cuerpo etérico, en lo que llamamos cuerpo etérico. Yeah. Okay. You see here? Yeah. In this diagram, the ajna is outside. It's sort of in between the eyes, and the others are also outside the physical body.
como dice el diagrama, todos los centros se representan fuera, como el ajna en la parte anterior del cuerpo, pero fuera del cuerpo físico. Y todos los demás están representados así como afuera. Okay. Now, Bueno. if I was a whiz with technology, then maybe I could have drawn this in a different way, but I'm not. So it looks as if it's in between the eyes, right in the forehead, but it's not. Sí, si tuviera la tecnología adecuada para representar el ajna, no estaría como lo vemos ahora planar en la parte de la frente, entre las cejas, ¿no? It's two-dimensional. This is why it's very difficult to be able to represent it properly. Anyway, bueno, voy a hacer la pregunta en español, pensando que el cuerpo etérico interpenetra el físico. The etherical body interpenetrates, como dice, Interpenetrates, yes. interpenetrates the physical body. Yes, it does too. But then these are the little ones. You know, this is the nadis. You know, just like the air penetrates every room in your house. It's the same thing. Okay. Sí, ella lo simboliza como el aire que interpenetra toda la casa, está también dentro de la casa. But for example, the gas comes from the outside. The electricity comes from the outside. The heater might be outside, and then the heat brought in by tubes or whatever. The air conditioner, the motor itself is outside. So, I mean, if I can use these analogies to make it a little bit more understandable. Entonces ella usa como una analogía que la electricidad viene de afuera, el gas viene de afuera, el calentador, el aire acondicionado, y bueno, penetra en la casa por medio de los tubos, ¿no? Ok. Sí. Mm-hmm. Sí, me quedó claro, me quedó claro. Gracias. It's clear. Thank you. Mm. And the ajna is not developed to the same extent. No, the ajna develops differently in different people. In some of the disciples of DK, he says your ajna is only 10% developed, meaning only 10% of it transmits soul energy. So in other words, very little of the soul energy. El maestro de K dice de que el ajna se desarrolla de manera diferente en diferentes personas, que le decía a un discípulo que él tenía solamente el 10% de su ajna desarrollado, es decir, que tiene solo 10% de capacidad de transmitir la energía del alma. Mm-hmm. But wait another 20 odd years or so, science will be able to pinpoint these chakras, just like now you go and have an ultrasound and you can see everything inside the body. Well, science will also find a way of going even further than that. And therefore we will be able to see the chakras and the energies that it transmits. Dice que la ciencia en algunos, bueno, quizás 20, 25 años nos permita ver el funcionamiento de los chakras en el cuerpo, ver los chakras y ver cómo ellos transmiten las energías.
It's Can a you very, imagine? right? Yeah, can you imagine going to a hospital that believes in all this, right? You go and have a consultation and you have a photo of all your chakras. Wouldn't that be wonderful? So that you know exactly which chakra is giving you trouble. Dice que no sería maravilloso que cuando ingresáramos a un hospital se pudiera ver los chakras, cómo están funcionando y así poder detectar cuál es el que tiene la desarmonía, pues, la desarmonía. Tengo una pregunta. ¿Ok, Gabriel? Estaba pensando si un discípulo o una persona tiene que ser consciente de todos estos conocimientos para el flujo de la energía, o sea, es como decir, es como ir a la escuela y aprender, o hay personas que por su evolución del alma puedan estar actuando en todo este proceso de energía naturalmente. Gabriel is asking if it's mandatory for any person to know what about all of these teachings, or there are, you know, advanced people who are unconsciousness about this, all of this teaching, or how the centers work, how the now works, but anyway, they have the, for example, the Agna develop more than 50%, let's say. Well, no, it's not absolutely necessary to know all of that. But what is important is that when we have a greater understanding of how the etheric body and all the chakras work and how the soul uses all these chakras, it makes our work as healers a lot more efficient, a lot more effective. Dice que no es absolutamente necesario, pero ¿qué pasa? Que si nosotros como sanadores comprendemos cómo trabajan los chakras y cómo el alma opera a través del uso de estos chakras, nos permite hacer nuestro trabajo de sanación más efectivo y ser más eficientes como sanadores. Look at DK's sentence here. We will accustom ourselves. Let me put this on a full screen, right? We will accustom ourselves to the names, the locations, and the relationships of the centers. We will arrive at a greater appreciation of their vibration, their tone, their color, and the astrological significances. So no, to heal, we don't need all of that, but as a disciple, it teaches us to use the higher mind a lot more. Bueno, se refiere pues a estas frases del maestro donde dice que bueno, que aunque nos acostumbremos a los nombres, a la ubicación, a la relación de los centros, saber todo esto, oportunamente llegar a apreciar la vibración, el tono, los colores y los significados astrológicos, bueno, para el discípulo es importante porque nos permite trabajar con la mente superior,
no la mente inferior del conocimiento, sino con la mente superior. Realmente todas las enseñanzas del maestro están escritas para discípulos, no para el hombre común. Now, DK tells us that we are going through a period of preparation. So what we are doing is training our brain cells to vibrate faster to be able to understand all that. And when we come back, it will be like second nature. It will be deep in the subconscious already. That knowledge will be there. Dice que pudiéramos pensar que estamos pasando por un periodo de preparación, entrenando también nuestro cerebro. Y como lo dijo en alguna otra parte de otros slides, todo esto que estamos estudiando, tratando de comprender, va a ser algo subconsciente, o sea, va a ser algo automático. Bueno, yo antes de que empezáramos con las preguntas, iba pensando cuánto ayuda todo esto a verlo desde una forma muchísimo más amplia, que enriquece el poder creador y la imaginación, la visualización, ¿no? Ir a tantos detalles de tantas cosas que suceden en un flash, no sé, porque creo que no hay tiempo, ¿no? Estamos estudiando el desarrollo del proceso de la energía, pero debe ser, no sé, en un instante, no sé si se le puede poner tiempo en que sucede todo lo que vamos visualizando, la energía que desciende, que atraviesa los nadis o que llega a la sanación. Y bueno, se me ocurrió esa pregunta después porque quizás tenía que ver con esto, que una vez que fue internalizado ya se sucede en forma instantánea, ¿no? Sin poner la mente y el conocimiento, sino que ya fue tomado. Bueno, muchas gracias, realmente estoy muy, muy maravillada. Gracias, Gaby. Gaby said something that I think is very important. That all of this knowledge help us to, ¿cómo se dice? Enriquecer, nourish, Yes. the creativity power and the visualization. Oh, good point. Because- Very good. Because after that, all the healing can be instantaneous. You have not to think about what's happened and the way the thing is. That's is right. That's right. You just go ahead and transmit that energy of the soul rather than having to figure out where it's going and all of that. Yeah, that's a very valid point. And DK does say that visualization will be the most important faculty in a healer. El maestro de K dice que la visualización será la más importante facultad o don de un sanador. Hola, Silvia habla. Aló, Silvia. Hola, yo quería recalcar que es importante repetir y repetir que no se debe trabajar con los centros. Esto yo lo hago desde hace años porque he visto tantos desastres que se han hecho. Por ejemplo, una chica conocida se le desgarró, se le abrió el plexo solar y tuvo, a partir de ahí,
es como que entró en el infierno, se recordó vidas pasadas en las que estuvo en Auschwitz y todas las barbaridades que le hacían cuando tuvo su hijo, recordaba todo, y eso después, ¿cómo se arregla? Nunca hay que poner la atención en los centros, y así un montón. Se ponen los cuencos en los centros, bueno, y le hacen visualizar, y bueno, he visto desastres. Así que hay que repetir y repetir y hacer entrar ese conocimiento. Sí, gracias Silvia, es verdad, es verdad. Eso es mercadotecnia de todo esto. Silvia nos recuerda, Silvia is remember that we have to repeat and repeat that we cannot work with the centers because she said that she saw a lot of disasters of people opening the solar plexus and the person see the past life in the Holocaust. Yes. Holocaust, and you know, this is the traumatic experience. So how you can close the solar plexus after that and all of that. They use, you know, the I don't know, remember. Fue con musicoterapia que le hicieron, que se le desgarró, poniéndole en el plexo música específica, qué sé yo. The use of the music, using the Tibetan bowls, songs in the solar plexus, for example. Yeah. Very common. Yes, it can be dangerous to deal with these chakras without having the soul in mind. To use the chakra only as a transmitting point. She's very right. Sí, que es muy peligroso pues usar los chakras como puntos de enfoque sin la presencia del alma, sin que sea el alma pues el que esté haciendo. Debe ser un proceso natural, nada inducido. Yes. Yes, once the soul is in control, then it will be able to control the other chakras, and the chakras then will perform naturally. We don't need to force them. You speak very well Spanish, Nicole. Oh yeah, sure. Muy bien, 10, felicitado. Sí, te entendió todo. Te entendió todo. It's my French Yo background. soy maestra de chiquitos, entonces, muy bien, 10, felicitado. Bueno, solamente para repetir lo que dijo Nicole, que claro, que una vez que el alma toma el control sobre los chakras que de la manera que debe actuar de manera natural, sin que nosotros estemos interviniendo para aquí o para allá, sino que es el alma de manera natural que está haciendo su trabajo. Claro, según el plan evolutivo de cada uno. También. Nada forzado es bueno. Exacto. I think somewhere in there DK says that as well, and I'll see if I can geez, where am I going to find this now? But anyway, that's exactly what he says. Not to worry about, not to force it.
not to force it. Que no forzar, que en algún lugar. Ah, there we go, there we go, there we go. Ahí ya lo encontró. Right, right, okay. Reread that last sentence, you know, the mutual interplay between the ajna center and the head center will come gradually, then the domination of the personality by the soul. And this will lead to the consequent guided activity of the 5 other centers. And the work in these 5 centers will eventually be as automatic as the present functioning of the heart and the lungs in the physical body. Ah. Bueno, lo tienen ahí en español, ¿no? Que cuando se comprende la relación de los 2 centros de la cabeza, su interacción, traerá gradualmente el dominio de la personalidad del alma y conducirá a la actividad de los otros 5 centros. Y ese trabajo será automático, tan automático como lo es el funcionamiento del corazón y de los pulmones. Mm. That's why he says, you know, you've got to do all the work in the head and from the head, not from the lower chakras. I have a question, which quiero preguntar acerca de los rayos y el ajna. Right, the rays. The rays and the ajna. Master Dika say that the ray 3, ray 4, ray 5, all of them, just these rays are related with the ajna, all of them. Ray Yes. 3, 4, 5, all of them are Yes. related with the ajna. Okay. Yes, he does. Now, if you remember, the ray 3 splits into, the ray 3 is the ray of the mind, right? Yeah. And it splits into ray 4, ray 5, ray 6, and ray 7. Exactly. So all these rays are synthesized then by the 3rd ray. Okay. Sí, le estoy preguntando sobre los rayos que gobiernan al ajna, que es el rayo 3, 4, 5, 6, y ella me dice que recordemos que el rayo 3 se subdivide en el 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces es como que fuera la síntesis, el rayo 3. Okay. And we can see that in the colors of the chakras. Let me go back to the colors here, right? Se puede ver en los colores del chakra. Yes. The pink is the astral. And the yellow is buddhi. So buddhi and astral. Whereas here you have manas, the mind, and the purple, the physical, the etheric energy. Blue is the color of, light blue is the color of the throat chakra, which we are going to study next month. So Okay. therefore, in the colors of the chakras, you can see how the energies are being transmitted. Ok, estamos hablando de los colores y según los colores del chakra podemos ver cómo la energía de los rayos son transmitidos. En este caso, el rosa del lóbulo derecho corresponde al astral, el amarillo al búdico y del otro lado tenemos el azul de manas y el púrpura del físico etérico. Esto es interesante porque el maestro nos habla que creo que el uso del color formará parte de la nueva medicina. The use of the color will be part of the new healing, right? Yeah, that's right. Yes. So, but we need to know Yeah, what the the colors use represent. of the color. That's right. Not That's
think that to have a balanced Agna center, we have to inject the yellow, the pink, and the blue. Yeah. That's right. Hay que saber cómo se usará los colores. No pensar que porque tenemos que es el amarillo y el rosado del lóbulo derecho, entonces le vamos a poner a un paciente esos colores para estimular su armonización. Son cosas muy delicadas. Well, it's 9 for us, 9 p.m. I think Okay. we have yes. Yeah, we'll stop it here. We've had a good class today. Good questions, good sharing, and very valid comments made by the contributors. So thank you very much for that. Thank you very much, Nicole, for your effort and guide and instructions and lightning and all. No, gracias a Nicole, a Marilda, Gracias, Nicole. a Dianita y a todas por la presencia y esas intervenciones tan atinadas en este maravilloso tema que es el asma. Les deseo feliz noche y mil gracias otra vez, ¿sí? Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Ay, Nicole. Muchas gracias. Muchas gracias. Extraordinario. Sí, Fantástico. sin Well, duda. We have to thank Profundo. Diana. Can you please translate that? We have to thank the translating team, Rosa, Bien, Rosita. Rosita, Ajá. and Andreina, and Marilda. Hilda. Yeah. Who Yeah. else is in the translating team? And you, of course. Yeah. So Dianita, it's sí. wonderful, wonderful work, guys. Sí. Sí, tenemos un buen grupo de traductores y la verdad que todos apoyan todo el trabajo, todo el tiempo. Everybody works all the time. Yes. Yes. Okay, everyone. So, bye. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas a todos. noches. Gracias a Good night. todos. Mucho amor para todos. Gracias. Gracias. Mucha amor. Yeah, mucha amor. A todos. That's good. Gracias. We wait for the record, Nico. For the recording, yes. Now, do I send that to you or? Oh, hang on. Let me stop the recording. It's the Okay, same. It's the same Okay, for wait, Joe, wait, 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 whatever. wait, wait. Stop the recording. It's the So same. do no- I? It's the same, no problem. What do you mean? It's the same. Well, you can send to Joe and copy to me. And I Oh, can okay. share with the group. And I can share Okay. it. Okay. Yeah. Okay. All right. I'll do that. Thank you very Okay, much. Diana. Thank Bye-bye. you very much for today. Bye-bye. Okay. Bye. Bye.